Este 18º numeral del volumen 11 del Libro de Cielo, que tiene como título ¿Cómo nos podemos consumir en el amor? Pues esta joya espiritual se abre con una pregunta de singular hondura. ¿Cómo puede el alma consumarse en el amor? No se trata de una curiosidad devota ni de una simple aspiración afectiva, sino de una interrogación que toca el centro mismo de la vida sobrenatural. Consumirse en el amor no significa aquí experimentar solo un fervor intenso, ni multiplicar actos exteriores de piedad, sino dejar que toda la criatura quede tomada, ordenada y absorbida por una sola dirección interior. El amor verdadero, cuando alcanza su plenitud, no ocupa una parte del alma, sino que reclama su totalidad. No admite rincones reservados, ni potencias dispersas, ni sentidos que vaguen fuera de su órbita. Por eso Jesús responde conduciendo la mirada hacia una unificación radical del ser humano, donde voluntad, entendimiento, memoria, sentidos, afectos y deseos convergen en un solo objeto, en un solo centro, en una sola vida. Pero esta joya espiritual, leída dentro de la ciencia de la divina voluntad, este pasaje adquiere una resonancia todavía más alta. Aquí no se está describiendo solamente una forma intensa de amar a Dios en el modo ordinario de la vida espiritual. Se está insinuando ya aquella disposición total que prepara y caracteriza la nueva vida en el querer divino. El amor, llevado hasta la consumación, no consiste únicamente en preferir a Jesús sobre todas las cosas, sino en dejar que toda la persona quede reordenada en Él, de modo que nada quiera, nada busque, nada recuerde, nada guste, ni desee fuera de su santísimo querer. El alma comienza así a salir de la dispersión en que la deja el querer humano y a entrar en una unidad luminosa donde todo se recoge en Dios y para Dios. En este sentido, el numeral presenta una pedagogía de simplificación interior verdaderamente decisiva. Jesús no pide primero grandes empresas, sino una concentración amorosa de todas las facultades del alma. Quiere formar en la criatura una especie de santa indivisión, en la que cada potencia reciba una misma orientación y cada sentido aprenda a servir a un mismo fin. Solo cuando el alma deja de vivir repartida entre tantos objetos, intereses y complacencias, puede empezar a gustar
qué significa amar con un amor entero. Y sólo entonces se comprende que la consumación en el amor no es aniquilación oscura, sino plenitud de orden, claridad y pertenencia. Por ello, esta joya espiritual debe sopesarse como una enseñanza de inmenso valor para quienes son llamados al reino del Fiat Supremo. Jesús no describe aquí una clausura estrecha del alma sobre una devoción exclusiva en sentido humano, sino la formación de una criatura interiormente unificada, libre de dispersiones, disponible para que su divino querer reine en todas sus operaciones. Allí donde todo en el alma empieza a mirar hacia Él, a moverse por Él y a converger en Él, comienza ya a despuntar esa consumación de amor que no destruye a la criatura, sino que la dispone para vivir de una vida más alta, más plena y más divina. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando cómo nos podemos consumar en el amor, y el bendito Jesús, al venir, me ha dicho: Tal como acabamos de escuchar de Luisa, de la pequeña hija de la Divina Voluntad, la escena se abre con una sobriedad que encierra ya una gran profundidad espiritual. Luisa no refiere aquí una visión repentina, desligada de su interioridad, sino un movimiento del alma que, hallándose en su estado habitual, se pone a pensar cómo puede consumarse en el amor. Este detalle es precioso, porque deja ver que la enseñanza de Jesús no desciende sobre una pasividad inerte, sino sobre un alma que medita, que busca, que se interroga desde dentro. Hay una cooperación delicadísima entre la gracia que previene y el alma que se deja atraer a considerar las cosas divinas. La pregunta no nace de curiosidad especulativa, sino de hambre, de transformación. No se pregunta qué es el amor en abstracto, sino cómo llegar a ser consumidos en él. Es decir, cómo permitir que el amor divino alcance tal predominio que no deje en la criatura nada desordenado, dividido o sustraído a su acción. También resulta significativo que el texto diga consumarse en el amor y no simplemente crecer en el amor. La expresión sugiere plenitud, acabamiento, perfección de una obra llevada hasta su término. No alude solamente a un aumento de afecto sensible ni a una mayor intensidad de fervor pasajero, sino a una penetración tal del amor en toda la estructura del alma que ésta queda como llevada a su cumplimiento por la posesión de un único bien. Consumarse en el amor es llegar,
a una unificación interior, donde las facultades ya no se dispersan en multiplicidad de fines, sino que convergen en un solo centro. Desde estas primeras palabras de Luisa se entrevé, por tanto, una de las grandes leyes del libro de cielo. La criatura no alcanza su verdadera plenitud multiplicando direcciones, sino recogiendo toda su vida en Dios. Y es justamente entonces cuando interviene Jesús. El texto dice: y el bendito Jesús al venir me ha dicho. Esta venida no debe leerse solo como una aparición consoladora, sino como respuesta divina a una aspiración recta. Cuando el alma se inclina con verdad hacia el misterio del amor, el Señor no deja sin luz esa búsqueda, sino que Él mismo se hace maestro interior. Jesús responde porque la pregunta toca un punto central de la vida en su divino querer. ¿Cómo pasar de un amor parcial, alternante y mezclado a un amor que tome toda la persona? De este modo, el numeral queda introducido con una admirable armonía. Primero, el deseo del alma, luego la venida del Señor y enseguida la doctrina, es decir, primero la sed, luego la fuente, primero la búsqueda, luego la palabra que da forma, dirección y cumplimiento a esa búsqueda. La designación el bendito Jesús sostiene además una nota de adoración. Antes de lo que Él dice, importa quién es Él. Señala que la respuesta que está por llegar será una comunicación de vida. En ese punto se entrevé el trasfondo del don de dones. Consumarse en el amor es permitir que el principio divino ordene la voluntad, ilumine el conocer y unifique la memoria, hasta que toda la persona quede tomada por un solo centro. Hay además en esta apertura una enseñanza implícita de gran valor para el reino de la divina voluntad. El camino hacia la consumación en el amor comienza cuando la criatura deja de contentarse con amar a Dios, entre otras cosas, y empieza a desear ser toda de Él. Esa inquietud interior ya es una gracia preparatoria. El alma siente que no basta con actos aislados de amor, ni con momentos devotos, ni con impulsos generosos, pero intermitentes. Presiente que el amor verdadero debe llegar a investirlo todo. Así la pregunta de Luisa representa también la pregunta que debe madurar en todo hijo del fiat voluntas tua. ¿Cómo pasar de amar a Jesús en algunos actos
a quedar enteramente ordenado en Él, de suerte que la vida misma se vuelva amor unificado, amor operante, amor total. En esa pregunta inicial late ya como en germen toda la doctrina que Jesús va a desarrollar a continuación. Hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor. Así también de los sentidos. Si habla solo de mí, si escucha solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos. Hija mía, el amor tiene un dulce encanto y hace al alma ciega a todo lo que no es amor, y la vuelve toda ojo a todo lo que es amor, así que para quien ama, cualquier cosa que la voluntad encuentra, si es amor, se vuelve toda ojo, si no, se vuelve ciega, tonta y no comprende nada, así la lengua. Si debe hablar de amor se siente correr en su palabra tantos ojos de luz y se hace elocuente, si no, se vuelve balbuceante y termina por enmudecer, y así de todo el resto. Estas palabras de Jesús describen ante todo una obra de unificación interior. La consumación en el amor no aparece aquí como una mera intensificación del sentimiento, ni como un fervor transitorio que toca algunos momentos de la vida y luego se disipa, sino como la progresiva concentración de toda la criatura en un solo centro. La voluntad, la inteligencia y la memoria, que tantas veces viven dispersas, reclamadas por objetos diversos, quedan llamadas a una convergencia absoluta en Dios. Querer solo a Jesús, conocer solo a Jesús, recordar solo a Jesús, no significa una mutilación de la vida interior, sino su restitución al orden verdadero. El alma no pierde amplitud al recogerse así, la encuentra. No se empobrece por esta concentración, se libera de la fragmentación. Todo lo que antes estaba repartido, dividido y debilitado por la multiplicidad de atracciones humanas, comienza a reunirse en una sola llama. Y no es casual que Jesús comience por las tres potencias del alma. Él toca primero el santuario interior, porque sabe que mientras la raíz permanezca dividida, también lo estarán los frutos. La voluntad señala el amor electivo, el movimiento más profundo de la persona. La inteligencia, la luz que orienta. La memoria, el fondo donde permanecen impresas las inclinaciones, los afectos y las presencias interiores. Cuando estas tres potencias quedan consumadas en el amor, el alma empieza a vivir bajo un señorío nuevo. Ya no quiere por capricho,
ni conoce por mera curiosidad, ni recuerda según la tiranía de las impresiones terrenas, sino que todo en ella comienza a girar alrededor de Cristo como alrededor de su centro vivificante. Aquí se advierte ya una nota propia del nuevo evangelio del reino del divino querer. La santidad verdadera no consiste en añadir algunos actos piadosos a una vida interior aún desordenada, sino en dejar que el querer divino, el querer supremo, penetre el núcleo mismo de la persona y rehaga desde dentro la orientación de todas sus facultades. Después, tal como acabamos de escuchar, Jesús desciende a los sentidos, mostrando que la consumación del amor no puede quedar encerrada en la región invisible del alma, como si bastara un amor interior abstracto. El amor, cuando es real, busca encarnarse, extenderse, transparentarse en todos los movimientos de la criatura. Por eso habla del hablar, del escuchar, del gustar, del obrar, del caminar, del amar con el corazón y del desear. Es toda la vida concreta la que debe quedar tocada por esta transformación. El reino de la divina voluntad no se establece solamente en las profundidades secretas del alma, sino que quiere irradiarse también en su modo de expresarse, de recibir, de elegir, de moverse, de reaccionar y de tender hacia las cosas. La criatura empieza entonces a no usar ya sus sentidos como puertas abiertas a la dispersión, sino como instrumentos de una pertenencia nueva. Cada facultad y cada sentido, en vez de arrastrar al alma hacia lo múltiple, aprende a servir a la unidad del amor. Esto no debe entenderse, sin embargo, de un modo material o estrecho, como si Jesús quisiera una reducción empobrecida de la existencia. Cuando dice solo a mí, no está negando la realidad de las criaturas, ni suprimiendo los deberes de la vida, sino purificándolos de autonomía y devolviéndolos a su recta subordinación. En el santísimo querer, el alma puede hablar, escuchar, caminar, obrar y amar las realidades creadas, pero ya no como fines separados, sino en Dios, por Dios y para Dios. De otra manera, el corazón permanece dividido. Unas cosas son ofrecidas al Señor y otras siguen retenidas como posesión propia. Aquí, en cambio, Jesús reclama la totalidad, porque sólo la totalidad corresponde al amor consumado. Todo debe ser asumido en una orientación única, de manera que aún lo más pequeño quede reordenado dentro
del fiat divino. Luego viene una de las expresiones más bellas y penetrantes del pasaje. El amor tiene un dulce encanto. No se trata de un encanto superficial, de seducción sensible o de agrado pasajero, sino de esa fuerza suave y soberana con la que el verdadero amor cautiva las facultades, las atrae, las inclina y las absorbe. El alma que ama de veras no necesita violentarse continuamente para volver a su amado. Lleva dentro una atracción secreta que la conduce hacia él. Hay aquí una ley espiritual profundísima. El amor simplifica. Allí donde la voluntad humana se fatiga en sostener por sí sola una fidelidad dispersa, el amor, cuando madura, produce una especie de connaturalidad con su objeto. La criatura ya no se vuelve hacia Dios únicamente por esfuerzo, sino por afinidad, por inclinación, por hambre interior. El amor se vuelve en ella como un principio de espontaneidad santa. Por eso Jesús añade que el amor hace al alma ciega a todo lo que no es amor y la vuelve toda ojo a todo lo que es amor. Esta imagen encierra una doctrina admirable. El amor no solo une, también selecciona. No da la misma importancia a todas las cosas. No concede igual peso a todo lo que se presenta. No distribuye la atención con indiferencia. El corazón verdaderamente enamorado aprende a reconocer lo que conduce a la unión y lo que la enfría, lo que la favorece y lo que la distrae. Se vuelve ciego, no en el sentido de perder discernimiento, sino en el sentido de dejar de conceder relevancia vital a cuanto no pertenece al amor, al orden del amor divino. Y por el contrario, se vuelve todo ojo para captar hasta el más pequeño reflejo de aquello que procede del amado o conduce hacia él. Esta ceguera santa y esta visión luminosa son señales de que el alma ha comenzado a salir de la confusión del querer humano para entrar en la claridad unificante del querer divino. La expresión se vuelve toda ojo es particularmente rica. Indica prontitud, inteligencia amorosa, sensibilidad sobrenatural. Quien ama de verdad desarrolla una capacidad nueva de ver. Percibe matices que antes no advertía. Comprende llamadas que antes le pasaban inadvertidas. Distingue con más fineza dónde se esconde la voluntad de Dios
¿Y dónde empieza la mezcla del amor propio? Es como si el amor multiplicara la luz dentro del alma. Por eso Jesús dice que cuando la voluntad encuentra algo que es amor, se vuelve toda ojo. Y en esta verdad resuena discretamente la voz del Evangelio. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Es una sentencia anotada por el evangelista Mateo. El amor despierta, vuelve vigilante, da penetración. En cambio, frente a lo que no es amor, esa misma voluntad se vuelve ciega, tonta, y no comprende nada. Jesús no está alabando aquí la ignorancia, sino mostrando que el alma enamorada pierde interés por lo que no participa del orden de su vida verdadera. Lo que no pertenece al amor deja de parecerle sustancial, deja de fascinarla, deja de ocupar el centro. Y esta misma verdad encuentra un eco admirable en la confesión de San Pablo, en la carta a los Filipenses. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Después, el Señor aplica esta misma ley a la lengua y con ello muestra que el amor no solo transforma el interior del alma, sino también su expresión. Si la lengua debe hablar de amor, siente correr en su palabra tantos ojos de luz y se hace elocuente. La imagen es finísima. La palabra nacida del amor no es una palabra vacía, ni un sonido inerte, ni una repetición exterior. Es una palabra iluminada, viva, penetrante, porque brota de una experiencia interior unificada. El amor da lenguaje, da verdad, da calor, da fecundidad. La elocuencia de la que habla Jesús no es la habilidad retórica del hombre que domina un discurso, sino la unción de quien habla desde una realidad que lo habita. En cambio, cuando el alma debe hablar de aquello que no pertenece al amor, la palabra se vuelve pobre, balbuceante, casi incapaz de sostenerse. Lo que no nace del centro carece de verdadera fuerza. De hecho, suena aquí con gravedad la sentencia evangélica. De lo que rebosa el corazón, habla la boca, tal como escribió el evangelista San Lucas. Todo esto revela que la consumación en el amor, tal como aquí la enseña Jesús, no equivale a una mera perfección afectiva, sino a una transformación integral de la criatura. El alma llega poco a poco a tener un solo principio interior, una sola orientación, un solo gusto profundo.
Y esto enlaza de modo directo con la nueva vida en el don de la divina voluntad. Porque vivir en el fiat no significa solo obedecer a Dios en determinados actos, ni siquiera amarlo intensamente en ciertos momentos privilegiados, sino dejar que su querer divino llegue a ser la atmósfera habitual de toda la existencia. Cuando las potencias del alma y los sentidos empiezan a ser consumados en este amor, la criatura se dispone para un estado en el que ya no vive fragmentariamente, sino bajo el influjo unificante, luminoso y operante del querer divino. Y aquí reverbera la ley bíblica: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En el fondo, Jesús está enseñando aquí que la perfección del amor consiste en la indivisión. Mientras el corazón conserve centros paralelos, memorias dominantes ajenas a Dios, curiosidades autónomas, gustos que se bastan a sí mismos y deseos no reintegrados en Él, el amor no ha alcanzado todavía su consumación. Pero cuando todo empieza a recogerse en un solo querer, en un solo conocer, en un solo recordar, en un solo desear, entonces el alma entra en una forma superior de simplicidad. Y esa simplicidad no es pobreza vacía, sino plenitud. Es la condición de las almas en las que el reino de la divina voluntad puede dilatarse con libertad, porque ya no encuentra en ellas una multitud de resistencias dispersas, sino un terreno unificado, dócil, atento y enteramente inclinado hacia su divina operación. Y ya, recapitulando toda esta joya espiritual, lo primero que reconocemos es que este numeral concluye dejando al descubierto una verdad de gran importancia para quienes son llamados a vivir en el reino de la divina voluntad. El amor no alcanza su perfección mientras permanezca repartido. Jesús no describe aquí una simple intensificación afectiva, ni una devoción más fervorosa entre otras muchas ocupaciones del alma. Revela más bien el proceso por el cual la criatura llega a ser interiormente unificada, recogida y absorbida por un solo centro insondable. Consumarse en el amor significa precisamente eso, que ya no haya en la persona facultades dispersas, sentidos vagabundos, deseos desligados, recuerdos dominantes o intereses paralelos que disputen a Dios
el señorío interior. Todo debe converger en él, no por estrechez del corazón, sino porque sólo en él la criatura encuentra la plenitud de su orden, la rectitud de su movimiento y la paz de su verdadero descanso. Por eso la enseñanza de Jesús va mucho más allá de una exhortación a pensar más en Él o a evitar distracciones. Lo que aquí se perfila es una transformación integral de la criatura. La voluntad, la inteligencia y la memoria son llamadas a entrar en una misma corriente. Los sentidos, los afectos y los deseos deben aprender a vivir bajo una misma orientación. Se trata de una reintegración del ser entero. Y esta reintegración en el horizonte del libro de cielo no constituye todavía la meta última, sino la preparación y al mismo tiempo el comienzo efectivo de la nueva vida en el querer divino. Porque el alma no puede vivir de modo estable en el fiat mientras conserve dentro de sí una pluralidad de centros. El reino de la divina voluntad exige unidad, no una unidad fría o rígida, sino una unidad viva, luminosa y amorosa, nacida del predominio de Dios en todas las regiones del alma. La verdad es que resulta particularmente bello que Jesús describa esta transformación con la imagen del alma que se vuelve ciega a lo que no es amor y toda ojo para lo que es amor. En ello se manifiesta una ley profundísima de la vida interior. Cuando el amor divino toma posesión del corazón, no destruye la capacidad de ver, sino que la purifica. No apaga la inteligencia, sino que la afina. No empobrece la sensibilidad, sino que la ordena. La criatura empieza entonces a discernir de otro modo, a valorar de otro modo, a desear de otro modo. Lo que antes parecía grande pierde peso. Lo que antes fascinaba se revela inconsistente. Lo que antes ocupaba el centro queda desplazado. No porque el alma se vuelva incapaz de comprender la realidad, sino porque ha comenzado a medirla desde una luz superior. En ese cambio de mirada ya se anuncia el señorío del querer divino, del querer eterno, que no solo corrige los actos, sino que rehace el modo mismo de percibir, de juzgar y de amar. Así, este pasaje enseña que la consumación en el amor no consiste en una exaltación pasajera, sino en una pertenencia total. Jesús quiere almas en las que todo, desde lo más íntimo hasta lo más sensible, quede reordenado en Él. Quiere que la palabra, la escucha, el gusto, el obrar, el caminar, el amar y el desear dejen de ser movimientos autónomos y pasen a formar
una sola ofrenda continua. Y esa es precisamente una de las notas más altas de la vida, en el don de dones, en el don de la divina voluntad. La criatura ya no vive por impulsos fragmentarios, ni alterna entre momentos de Dios y momentos de sí misma, sino que comienza a entrar en una continuidad nueva, donde todo puede ser asumido, penetrado y vivificado por el fiat. En definitiva, el numeral no solo explica cómo se consuma el amor, sino que muestra cuál es la fisonomía interior de un alma dispuesta para el reino de la divina voluntad. Allí donde todo se reúne en Cristo, donde las potencias y los sentidos aprenden a no moverse sino por Él y en Él, empieza a nacer esa simplicidad suprema, que no es pobreza vacía, sino plenitud de comunión. La consumación en el amor aparece entonces como la antesala de una vida más alta, la del alma, que vaciándose de dispersiones y dejando de pertenecer a tantos objetos, se vuelve espacio libre para que la santa voluntad reine, opere y extienda en ella su vida, y vida de cielo. De este modo, la enseñanza de Jesús no queda reducida a un ideal ascético admirable, sino que se revela como una verdadera pedagogía del fiat, orientada a formar en la criatura esa unidad de amor, sin la cual no puede establecerse en plenitud la nueva vida en el divino querer. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.